El 6 de diciembre de 1928, el ejército colombiano asesinó a miles de mujeres y hombres y niños en Ciénaga Magdalena, en lo que se conoció como la Masacre de las Bananeras. La matanza de los militares buscó proteger a los intereses de la multinacional United Fruit Company. 1928, la United Fruit Company lleva más de 30 años operando en Colombia, explotaba a los trabajadores aprovechando la falta de legislación laboral en el país. En la tarde del 6 de diciembre de 1928, después de casi un mes de huelga, se ocurrió un rumor entre los trabajadores que el gobernador del Magdalena se entrevistaría con ellos en la estación del tren de Ciénaga. Los huelguistas acudieron en la masa de la estación al encuentro con el funcionario gubernamental. Como pasaban las horas y el funcionario no llegaba, los ánimos se fueron exaltando, tanto que entre los manifestantes como entre los soldados que estaban en el sitio. En ese momento las Fuerzas Armadas dieron la orden del desalojo, quien fue desobedecida por los trabajadores, quienes furiosos gritaban a la multitud y al gobierno que se dio 5 minutos que la multitud que ocupaba la plaza la desalojara, después de los cuales el ejército abrió fuego. El número de muertos fue estimado entre 50 y 1000 muertos, por lo que muchos creen que fueron más. Ante la respuesta violenta que se produce la desbandada de los trabajadores y una rápida negociación, y como resultado aceptan recortar por la mitad los salarios de los trabajadores que trabajaban en la bananera de Ciénaga Magdalena. Hoy en día, los campesinos obreros son 1000 veces explotados y humillados por los gamonales que heredaron la zona, y allí quedaron los esqueletos de las escuelas, los hospitales y las vías de acceso, el poco de bienestar que les llegó de la United Fruit y que se fue como un sueño hacia una pesadilla. Principales causas y consecuencias de la masacre de las bananeras en Colombia. Las causas fueron básicamente tres. La primera, bajas condiciones salariales de los trabajadores, a pesar de las ayudas sociales que recibían como escuela, sanidad y vivienda. Segundo, la infiltración de los sindicatos por parte de agentes anarquistas y comunistas. Estos se encargaron de levantar la gran mayoría de obreros sindicalizados, amenazando a los que se oponían, que eran la gran mayoría. Tercero, la influencia de naciones extranjeras, como Francia, que esperaban tener la construcción del ferrocarril para construir la vía hasta el interior y que la Unifruit controlaba bajo el contrato firmado con el gobierno. Y finalmente, la causa en sí de la matanza fue el error de haber enviado al ejército y no a la policía a controlar trabajadores y campesinos y a sus familias, las cuales fueron usadas de carne de cañón por los comunistas y agitadores profesionales infiltrados. La confusión y la inexactitud de los informes levantados y la intervención de las fuerzas extrañas al conflicto causaron la idea de que fueron miles los muertos. Cunados los informes dan un dato de 9 aproximadamente, pero en donde cayeron mujeres y niños y sobre todo los destrozos materiales, los cuales fueron ocasionados por los anarquistas infiltrados en las instalaciones de la empresa. Veamos ahora las consecuencias. Primero, terminación del contrato con la Unifruit. Segundo, aprovechamiento por parte de los políticos enemigos del gobierno para ganar adeptos en base al gran escándalo por la acción del ejército. Tercero, los medios contribuyeron a crear confusión respecto de la cantidad de muertos y esto causó descréditos del gobierno y de las Fuerzas Armadas, una situación que fue muy bien aprovechada por comunistas, anarquistas y enemigos del gobierno y del ejército. El informe levantado por un político de izquierda, ejemplo, Gaitán, enemigo declarado del gobierno y de la oligarquía, contribuyeron a crear confusión y desprestigio muy bien aprovechado. Y lo peor, la zona cayó a la peor condición económica y social que nadie se imaginó y que los agitadores y comunistas nunca le dijeron a los campesinos y obreros que llegaría como consecuencia de la salida de la empresa Unifruit de la zona bananera. Reflexión y análisis que puedo dar sobre este conflicto es que deberíamos buscar la paz en un concepto fundamental que
para desarrollarnos como personas civilizadas y para encontrar que debemos buscar la igualdad, que tenemos que luchar día a día para ponerle fin a todas nuestras diferencias, esas diferencias tan pequeñas que acaban creando conflictos abismales. Los conflictos armados afectan a miles de familias, a civiles inocentes que dejan ver obligados a salir de sus casas, que entierran a sus seres queridos y allí salir corriendo del país, debiendo que sus líderes, quienes imponen su propia ideología y además las potencias mundiales venden diariamente miles de armas a países en conflicto, aumentando así el número de muertos. Deberíamos abrir nuestra mente para vaciar los prejuicios y llenar de amor nuestros corazones, de comprensión y respeto nuestra vida, y es mucho mejor así causar una sonrisa que a alguien causarle una lágrima. Compañeros y docente, espero que les haya gustado mucho mi video y les deje mucho de qué pensar mi reflexión y análisis sobre el conflicto armado, que no nos lleva a nada tener una guerra, que si nos peleamos entre nosotros lo que vamos a causar es lágrimas y tristeza y no una solución. Entonces espero que reflexionemos sobre esto y que nos podamos ver una vez más adelante. Espero que estén muy bien y que tengan un feliz día.